nosotros. Y bueno, yo quisiera que pudiéramos orar al Señor. No sé cómo le haya ido en este día, pero bueno, haya pasado lo que haya pasado, Dios ha sido bueno. Amén. Y nos tiene aquí con bien y ya es un motivo grandioso para darle la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Vamos a orar al Señor, entregue su corazón. Los que están cansados, entreguen ese cansancio al Señor y dígale: Señor, dame fuerzas para escuchar tu palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres grandioso, eres poderoso, eres maravilloso, Señor. Y te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, porque tú eres digno y porque tú eres bueno, Señor. Te entregamos en esta noche nuestro corazón ante ti, Señor. Padre, tú conoces y tú sabes, Señor, todo lo que realizamos durante este día, Señor. Te pedimos que seas tú tomando nuestro corazón, ordenando nuestros pensamientos, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Padre, que vienen de sus trabajos. Renueva sus fuerzas, Señor, para que podamos todos juntos estar atentos a tu palabra, Señor, en esta noche. Y que, Señor, tu palabra pueda impactar nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Y damos gracias a Dios porque nos tiene aquí una vez más con vida. Amén. Y yo le invito de favor que pueda buscar en su Biblia Mateo capítulo 5, versículo 13. Cuando usted lo tenga, dígame fuerte, por favor. Mateo 5, versículo 13. Amén. Diga amén fuerte. Todos busquen en su Biblia. Use su Biblia. Mire, ya nos confiamos que a veces nos lo ponen ahí, pero es bueno poder tenerlo nosotros, ¿sí? ¿Cuántos ya lo encontraron? Amén. Mateo 5:13 y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Y bueno, aquí, hermanos, son palabras de Jesús y Él está diciendo, ¿verdad? Vosotros, o sea, ustedes, ahora apropiéselo, ¿verdad? Vamos a decir, nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra. Ahora, individualmente, personalmente, usted ahí dígaselo: yo soy la sal de la tierra, ¿sí? Y bueno, por ahí nos van a poner una imagen precisamente de este versículo, ¿verdad? Porque esta es la plática del día de hoy, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Yo soy la sal de la tierra. Pero fíjese, nosotros leímos este versículo y bueno, lo hemos leído en otras ocasiones, pero ahora, por favor, quiero que podamos leer ahí mismo, pero el contexto, ¿sí? Lo que está antes de este versículo. Y vamos ahí al capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Ahí dice como encabezado el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿sí? Y yo creo que usted lo ha podido leer, ¿verdad? Pues vamos a leer el capítulo 5, versículo 1. ¿Están listos? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué, hermanos? Después, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué, hermanos? Saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué, hermanos? Ellos verán, dice, a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y mire, ya después sigue el versículo que leímos. Vosotros sois la sal de la tierra. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ver que este versículo 13 son palabras de Jesús, y estas palabras Jesús se las dijo, se las refirió a toda esa gente que, mire, que estaba ahí y escuchó, ¿verdad?, este sermón en el monte, de las bienaventuranzas. ¿Sí está conmigo? Y a toda esa gente que estaba escuchando, a ella se dirigió y les dijo: ustedes, vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Pero ¿a quién se refería? A sus seguidores, a los que estaban escuchando y estaban atentos, pero no solo eso, y a los que no se dormían, y estaban atentos, pero no solo eso, sino a los que estaban dispuestos a ser verdaderamente sus seguidores, ¿sí? A los que iban a tener ese compromiso real, ¿sí? Y que estuvieran dispuestos a padecer persecución, lo leímos, a sufrir vituperios y toda clase de mal por causa del nombre de Jesús, por causa del reino, amén, por causa de la justicia, es decir, por causa de hacer lo correcto, ¿sí? A todos ellos se dirigió, y a ellos fue a los que les dijo: ustedes son la sal de la tierra, amén, a sus seguidores. Y mire, la sal es un elemento pues muy, muy especial y muy importante desde hace muchos años, ¿sí? En la antigüedad la sal fue un recurso pues extremadamente, así muchísimo, extremadamente valioso, ¿sí? Fue conocida como, fíjese bien, como el oro blanco, así de valiosa era. Utilizada, bueno, como conservante de alimentos y para el transporte pues también de alimentos o mercancías, además de ser pues un bien comercial y un símbolo, ¿verdad?, pues de poder y de prestigio. Quien, ¿verdad?, podía tener, ¿verdad?, la sal, pues bueno, era porque era muy privilegiado, tenía poder y tenía prestigio, porque era algo muy, muy valioso, ¿sí? Su importancia pues era tan grande que formó la base del salario de los soldados romanos, ¿sí? Es decir, a los soldados se les pagaba, recibían su pago con sal. Fíjese, imagínese que usted vaya ahora, reciba su quincena y ya está en sus kilos de sal. ¿Usted cómo se quedaría? ¡Ah, caray! Bueno, pues sí, yo le eché muchas ganas y trabajé duro, pero en la antigüedad, hermanos, era tan valiosa que, fíjese, con eso le pagaban, ¿verdad?, a los soldados romanos. Y bueno, de ahí se deriva el término salario, ¿sí? Salario, con eso te vamos a pagar. Y los soldados se quedaban pues súper contentos porque era, ¿verdad?, casi como el oro, ¿sí?, de tan valioso que en esos tiempos era pues la sal, ¿verdad? Sus usos importantes, ¿verdad?, entonces eran pues lo que habíamos dicho, la conservación de los alimentos. Y bueno, era el único método disponible pues para conservar, ¿verdad?, por ejemplo, la carne, el pescado. Y bueno, la sal era vital para poder almacenar pues mucha comida y pudiera durar mucho tiempo y poder transportar, ¿verdad?, alimento a largas distancias, ¿sí? Y bueno, fue muy importante, le repito, en el comercio y en la moneda, ¿sí? En muchas culturas pues la sal era también un producto comercial de gran valor y también pues se utilizaba para intercambiar, ¿sí?, por otros bienes, ¿sí? Se daba la sal, él era el pago o el cambio. Imagínense qué tan valiosa era la sal, tan importante y valiosa, que se cambiaba por oro, ¿sí? Así, de esa magnitud, era tomada en cuenta o tenía ese gran valor, ¿sí? Y bueno, también podemos ver que en la antigüedad pues tenía, ¿verdad?, la sal también era simbólica, tenía un simbolismo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La sal tiene un significado espiritual y se usaba en ofrendas, en sacrificios, y simbolizaba, hermanos, pues esa alianza con Dios y ese pacto de Dios, Dios con nosotros, Dios con su pueblo y el pueblo
con Dios, ¿sí? No lo busqué, ¿verdad? Para que no perdamos tanto tiempo, a lo mejor aparecerá en la pantalla, no sé si se puede. Levítico 2:13, anótelo los que están ahí anotando. Levítico capítulo 2, versículo 13. Y escuche cómo dice. Así dice este versículo: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Sí? Entonces tenía un simbolismo, ¿verdad? Para el pueblo de Israel en la antigüedad, pues representaba, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que añadir a sus ofrendas, ¿verdad?, de grano, pues siempre esta sal, y era un recordatorio de ese pacto, de esa alianza de Dios con su pueblo y su pueblo con Dios, ¿sí? Y bueno, también la sal, hermanos, como era tan valiosa, pues aquella persona, ¿verdad?, que podía obtenerla, que podía tenerla, pues esto representaba un prestigio, ¿verdad?, para ellos. Y también se daba la sal como un tributo, como un regalo, ¿sí? Se utilizaba, ¿verdad?, como tributo, se podía dar como regalo entre alianzas matrimoniales, ¿sí? E incluso, ¿verdad?, bueno, era un signo de estatus político, ¿sí? Quien tuviera sal, o sea, sí podía decir como en estos tiempos, o sea, ¿no? O sea, la sal. Y bueno, era tan importante. Ahora, pues, ¿cómo la obtenía, no? Bueno, había muchas técnicas para poder obtenerla, para poder extraerla, y bueno, ya una vez, ¿verdad?, que podía obtenerse, pues pasaba por un proceso, ¿no? Para poder, pues ya tenerla así tal cual, ¿no? La sal llega a su mesa y pues tiene que pasar, ¿verdad?, obtenerla y un procedimiento, ¿sí? Y bueno, la sal se obtenía de diversas fuentes, como aguas saladas de manantiales, salinas costeras y depósitos de sal gema, así se le llama. Y bueno, los métodos incluían la evaporación solar por el agua salada, el hervido de salmueras en recipientes y la extracción de depósitos subterráneos, ¿sí? Y bueno, sacaban la sal del mar, ¿sí? Y entonces lo ponían, ¿verdad?, en un lugar donde a través, ¿verdad?, del sol se pudiera ir evaporando toda esa agua. Después pasaba otro procedimiento en el cual pues ya se secaba completamente, ¿verdad?, y ya se podía ver pues lo que era pues el grano, ¿sí? Entonces, bueno, hacían todo ese proceso. Entonces, hermanos, pues viendo todo esto, podemos resumir que pues la sal fue un elemento muy, muy importante y valioso en la antigüedad, ¿sí? Y pues era mucho más valioso en esa época que ahora en nuestros tiempos. Es importante, ¿verdad? Pero pues la verdad es que a lo mejor en este tiempo no le damos tanta importancia o tanto valor, ¿verdad? Si usted ve cuánto nos puede costar pues una bolsita de sal, y como que no la apreciamos tanto, ¿no? Como que no le damos tanto valor, pero en ese tiempo sí, ¿no? En la antigüedad era muy, muy valiosa, ¿no? También en nuestro tiempo, ¿no? Pero como que ha disminuido, ¿no?, ese aprecio, ¿no? Y fíjese, quiero platicarle y que podamos darnos cuenta de los beneficios nutricionales y para nuestra salud, ¿sí?, el que usted y yo, ¿verdad?, podamos consumir sal, claro, en sus medidas adecuadas, ¿verdad? Pero nos ayuda en muchas cosas, ¿sí? Hablando del equilibrio del líquido en nuestro cuerpo, nos ayuda a mantener el balance del agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Que usted y yo tengamos un buen balance de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Eso nos ayuda a la sal. Hablando de la función nerviosa y muscular, es vital, ¿verdad?, para la correcta transmisión de impulsos nerviosos y para la relajación muscular, ¿sí? Para la salud digestiva, estimula la producción de saliva y jugos gástricos, facilitando la digestión, ¿sí? En nuestro metabolismo también contribuye al funcionamiento del metabolismo celular, ¿sí? En el cuidado de nuestra piel, pues tiene muchos minerales como el calcio, el magnesio, el zinc, el azufre, y bueno, están ahí presentes en la sal marina sobre todo y pueden ayudar
a la piel a limpiar poros, reducir la inflamación y aliviar síntomas de afecciones, ¿sí? De pues algunas afecciones en la piel, ¿no? En general, pues es buena para la salud en cantidades adecuadas, ¿sí? Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Entonces, viendo todas estas características, hermanos, que es buena la sal para nuestra vida, para nuestro cuerpo, pues hermanos, Jesús nos está diciendo a través de este versículo, a través de esta palabra, lo importante, lo valioso que somos usted y yo en esta tierra, ¿sí? Somos ese elemento que podemos traer a este mundo, a esta tierra, esa buena salud, esa sanidad, ¿sí? Porque hermanos, podemos ver que el mundo está enfermo, el mundo está quebrantado, ¿sí? Y nosotros podemos ser esa sal que dé ese equilibrio, como vimos, ¿verdad? Que pueda traer esa salud y esa salvación que tanto necesita el mundo. Amén. Por eso el Señor nos dijo, ustedes, ¿sí? Ustedes son la sal en esta tierra. Ustedes son los que pueden traer salud en medio de este caos, en medio de esta situación tan difícil que está viviendo nuestro mundo. Tú, nos está diciendo personalmente, tú eres la sal de esta tierra, que puedes traer esa buena salud, ¿sí? Le voy a leer algunos versículos. Si puede ir ahí rápidamente, vamos, y si no, solo mírelo ahí en su pantalla. Marcos capítulo 2, versículo 17. ¿Están contentos, hermanos? Marcos 2, 17. Dice, al oírlo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿sí? Hermanos, hablando aquí, ¿verdad? De que hay muchos necesitados espiritualmente, hay muchos enfermos en el mundo y usted y yo podemos ser esa sal en esta tierra. Juan 3:16, ¿usted se lo sabe de memoria? ¿Sí? Fuerte, ¿quién se lo sabe? Amén, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere en esta tierra, amén. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Sí? Primera de Juan 1, 8 y 9. Esto es lo que el mundo, hermanos, necesita escuchar, necesita saber. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, hermanos, tú y yo somos esa pieza, ese elemento esencial que podemos traer ese buen balance al mundo, que traerá un correcto equilibrio y funcionamiento, ¿verdad? Provocando pues limpieza, reduciendo inflamación, es decir, situaciones complicadas, ¿verdad? Aliviando ese malestar del mundo, de la tierra, aliviando diferentes enfermedades del alma y del corazón, ¿sí? El mundo, como dijimos, está enfermo, se está desquebrajando, está necesitado. La gente, hermanos, podemos ver aún en su semblante que por dentro están gritando ayuda, ¿sí? No saben qué hacer. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como cristianos? El Señor hoy nos dice, oye, recuerda, tú eres la sal de esta tierra, tú eres la sal del mundo. Amén. ¿Qué estamos haciendo como sal? Y no vaya a decir, ¿verdad? Pues yo sí, es que estamos retesalados, ¿verdad? Si no nos pasa una cosa, otra no, hermanos, no nos referimos a eso. Hermanos, somos la sal de esta tierra. Amén. ¿Estamos haciendo esa función?
A ver, ahí hay que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué estoy haciendo como sal de esta tierra? Amén. Y mire, para todavía aumentar un poquito más todos esos beneficios que puede hacer la sal, ¿sí? Se ha utilizado para pues aliviar, ¿verdad?, algunas enfermedades, y se ha utilizado como terapia o como medicina, ¿verdad?, natural también. Se ha usado para aliviar resfriados, dolores de garganta y problemas respiratorios leves, ¿sí? Se ha utilizado en exfoliantes y baños para abrir los poros y mejorar la circulación, ¿sí? Las habitaciones de sal son conocidas por sus propiedades relajantes y purificadoras del aire, aliviando síntomas de asma y alergias, ¿sí? Fíjese, muchísimas cosas, ¿no? La sal, ¿verdad?, y conocido como el elemento cloruro de sodio, es una sustancia esencial. ¿Amén? La necesitamos, ¿sí? Si nosotros tenemos déficit de sal, ¿sí? Si no comiéramos sal, ¿verdad? Bueno, la falta de sal provoca deshidratación, debilidad, cansancio, confusión mental y problemas en la contracción muscular. Entonces, hermanos, el mundo necesita urgentemente de esa sal. Amén. Hay pues muchas personas con situaciones complicadas que se sienten de esta manera, ¿no? Hay muchos deshidratados, hay muchos débiles, hay muchos cansados, hay muchos confundidos, y que usted y yo podemos dar pues esa respuesta a su necesidad. Amén. Y dar una mejoría a su corazón y a su alma. El mundo entonces necesita urgentemente de esa sal. Amén. ¿Sí? ¿Cuánta sal hay aquí? Amén. Aporta pues muchos minerales que necesitamos en el día a día, ¿sí? Y bueno, hermanos, vamos a ver algunas propiedades que tiene la sal, ¿sí? Pero mire, lo vamos a ver en lo físico, ¿verdad? Realmente esa propiedad que tiene físicamente la sal, pero también lo vamos a ir relacionando espiritualmente, ¿sí? Porque usted y yo somos la sal de la tierra, amén. Entonces vamos a ir viendo algunas propiedades de la sal, amén. La sal pura es un sólido blanco cristalino que en su forma pura es transparente e incoloro, ¿sí? Es decir, que no tiene color, ¿sí? Pero me llama la atención, ¿no?, cómo dice que es transparente, ¿sí? Usted, bueno, están chiquitos los granitos, pero si los vemos bien, pues es transparente, amén. Hermanos, cada uno de nosotros como sal de esta tierra debemos ser así. Tenemos que tener estas características, ¿sí? Ser transparentes, ser honestos, ser sinceros, amén. No guardar nada, sino ser completamente transparentes delante del Señor, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 9. No voy a perder Mateo, ¿sí? Pero si no, bueno, pues ya lo buscamos otra vez, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Sí? Y quien esté contento, den gloria a Dios fuerte. Dice así, ¿lo tiene? El amor sea como, hermanos, sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, ¿sí? El amor sea sin fingimiento, sin fingir. Debemos ser honestos, sinceros, transparentes, ¿sí? Ahora vamos a buscar, por favor, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 6. Dice así: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Esas son las propiedades de la sal. ¿Cuántos granitos de sal hay aquí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Ustedes son un granito de sal? ¿Sí? Bueno. Entonces dice, en amor sincero.
Amén. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo 1, 5. Si lo tiene, diga amén. Amén. Dice así, bueno. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Si somos sal, debemos ser transparentes, no fingir, ser honestos, ser sinceros y un corazón puro, ¿sí? Otra propiedad de la sal, hermanos, es que la sal tiene solubilidad, ¿sí? Es decir, que es soluble, ¿sí? Se puede disolver, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, las amas de casa, ¿sí, hermanas? Cuando hacemos la sopa, ¿sí? Si usted le echa la sal, muchas utilizan más la sal de grano, es más gruesa, ¿sí? Y entonces usted y yo pues ya le calculamos, tenemos la medida y le ponemos, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos, pero ¿verdad que no se queda ahí todo el grano, todo grueso, así y después cuando llega el esposo y está salado, ¿no? No, se disuelve, ¿cierto? No, y más si usted y yo le estamos moviendo, ¿sí? Entonces esa propiedad tiene la sal que se va disolviendo, ¿sí? Es decir, ¿verdad? No se queda como roca tal cual como la encuentran, ¿verdad? En esas montañas inmensas, ¿verdad? Llenas de esas rocas de sal, sino que, ¿verdad?, se puede disolver, es decir, es manejable, es flexible, es moldeable al trato, ¿sí? Aunque es dura, aunque es una roca, ¿sí? Pero se puede trabajar en ella, ¿sí? Entonces, como sal de la tierra, hermanos, somos así, ¿sí? ¿Sí o no? Somos, ¿verdad?, moldeables, nos pueden trabajar, ¿verdad? O nos ponemos duros, ¿no? Mire, le voy a leer lo que dice Ezequiel 36, 26. Usted lo puede ahí leer en pantalla, solo anótelo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón, ¿sí? Entonces, aunque es piedra, ¿verdad?, es manejable, ¿sí? Es moldeable. Hermanos, tenemos un corazón así como sal de la tierra, ¿sí?, que pueda ser manejable, que el Señor nos pueda moldear a su imagen, o, ¿verdad?, nos ponemos como que duros a veces, así como que ahí se queda la piedrota, ¿verdad? Y le sale al esposo o al hijo, ¿no? ¿Cómo somos, sí? Romanos 12, 2, ese sí vamos a buscarlo rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mire, al inicio dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿sí? Es un corazón que se puede transformar, ¿sí? Que puede ser cambiado, que puede ser renovado. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro 5, 6. Mire, ahora no voy a dejar que nadie se duerma. Vámonos todos a la siguiente y al siguiente versículo. Primera de Pedro 5, 6. Y el que ande haciendo ojitos lo va a leer. Primera de Pedro 5, 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero mire, lo primero que dice es humillaos, ¿sí? Mire, vamos a leer el versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes, ¿sí? Y luego dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Cuando usted y yo nos humillamos, somos humildes delante del Señor, somos moldeables, somos manejables y el Señor, hermanos, puede trabajar en nuestro corazón, amén, y puede transformarnos cada día, ¿sí? Pero si estamos ahí como roca, duros, pues no, ¿verdad? Él nos va a respetar. Entonces, fíjese, la sal tiene esta propiedad que se puede disolver, que se puede trabajar, ¿sí? No se pone dura, no se pone, dicen por ahí, rejega, ¿sí? Sino que se disuelve, ¿sí? ¿Está conmigo? Y vamos a leer en este punto el último versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Vamos a buscarlo. Filipenses, ahora están muy tranquilos, muy callados, todo está así como, ¿verdad? Creo que hasta podemos escuchar el grillito de allá afuera. Filipenses 2, 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Pero por qué? Porque se humilló, ¿sí? Se dejó moldear, se dejó guiar y cumplió la perfecta voluntad de Dios. Amén. Otra propiedad de la sal es que tiene estabilidad y firmeza, ¿sí? Como elemento. Y para esto vamos a leer 1 Corintios 15, 58, ¿sí? La sal tiene estabilidad y firmeza. 1 Corintios 15, 58. Dice así. ¿Lo tiene? ¿O me espero? ¿Sí? Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Otra versión dice, creciendo siempre en la obra del Señor. Amén. Dice, hermanos, estad firmes y constantes. Amén. Firmes y constantes. Así es la sal, ¿sí? La propiedad de la sal es esta. Amén. Entonces, si tú y yo somos sal de la tierra, debemos tener esta característica, ¿sí? Estar firmes. Sí, no estar aquí, allá, ahora sí, al rato no, sino firmes y constantes. Mira, dile a tu compañero, a tu hermano que está ahí a tu lado, firmes y constantes. Amén, y que ya después él también te diga a ti. Si ve a alguien que se está durmiendo, dígale otra vez. ¿Sí? Ok. Otra propiedad de la sal es que es durable. ¿Sí? Dura, ¿sí? Tanto, hermanos, que pues por eso, ¿verdad? Ayuda a conservar los alimentos, ¿sí? Es durable, ¿sí? Nosotros pues estamos en este mundo, hermanos, como sal de la tierra, como hijos de Dios, hermanos, para conservar los principios de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, en este mundo, ¿verdad? Perdido, ¿sí? El mundo está confundido, tiene ideas, tiene tantas, ¿verdad? Modas, tantas situaciones, hermanos. Y entonces tú y yo, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Ese contenedor, ¿sí? Que válgame la redundancia, contiene, conserva. Podemos conservar tú y yo todavía la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Tenemos que conservarla. Tiene que estar viva en nuestra vida y en nuestros corazones en medio de este mundo donde ya
no quieren saber de Dios, donde hacen todo lo contrario a lo que Dios quiere, a lo que Dios le agrada. Entonces tú y yo debemos ser, ¿verdad?, esa sal, pero somos ese contenedor que todavía contiene, guarda, conserva la palabra y los principios de Dios. Si no lo hacemos tú y yo, ¿quién lo va a hacer? Nadie más, ¿sí? ¿Cómo queremos o cómo pretendemos que el mundo que no conoce los principios de Dios viva los principios de Dios? Esto no es posible. La sal, ¿verdad?, es la que tiene que conservar, ¿sí?, la palabra de Dios en el corazón, en medio de este mundo tan confuso, tan violento, tan difícil, tan necesitado. Amén. Entonces, es durable, conserva los alimentos. Tú y yo tenemos que conservar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿sí? La sal detiene el proceso de putrefacción. Los creyentes estamos llamados a detener, ¿sí?, el pecado, ¿sí?, y contrarrestar toda esa influencia, pues, del pecado. Tenemos que hablarle a la gente, hermanos, ¿sí? Tenemos que hablarle y tenemos que decirle del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del plan de salvación. Pero mire, también tenemos que decir lo que Dios ha hablado en su palabra y lo que espera, ¿sí?, y lo que se espera por delante, que Él va a venir, amén, y que un día vamos a estar todos delante de Él y vamos a dar cuentas, amén. También tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar, por muy fuerte que se escuche, tenemos que hablar, hermanos, que si rechazamos su gracia, su salvación, su misericordia, habrá un infierno. También la gente tiene que escuchar eso, ¿sí? Tenemos usted y yo que contener en nuestra vida no solo la palabra, sino la presencia de Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Entonces tenemos que conservar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Dice, anótelo por favor, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Y cómo podemos ser esa sal de la tierra? ¿Sí? Bueno, pues haciendo lo que dice su palabra en Santiago 1:22, anótelo solamente, Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a hacer sal, hermanos, cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra, amén. Cuando la hacemos, cuando la vivimos, de nada serviría venir a este lugar, escucharla o leerla, si no está viva en mi corazón y en mi caminar y en todo lo que hago, ¿sí? Entonces, soy sal cuando soy hacedor de la palabra, amén. Tenemos que dar un buen testimonio. La sal, ¿verdad? Si somos sal, damos un buen testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Sí, vamos a buscarlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos,
temed a Dios, honrad al rey. Y bueno, sigue, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros guardamos la palabra de Dios y damos un buen testimonio, entonces estamos siendo sal de esta tierra. Amén. Y hermanos, este mundo necesita, hermanos, esa sal. Amén. Imagínense, ¿usted se ha comido algo desabrido? ¿Algo sin sal? Porque le decía, en tiempos antiguos le daban un valor muy importante. Ahora sí como que, la sal. Pero yo le pregunto a usted, ¿sí? A ver, que nos dijeran, ¿qué creen? Ya, se acabó la sal del mundo. Ya no hay mar, ¿sí, no? Que ya no hubiera, vamos a suponer, que ya no hubiera sal, ¿sí? A ver, vamos a comer ahora sin sal. ¿Ha comido usted algo sin sal? ¿Qué tal? ¿Cómo le sabe? ¿Verdad que no? Bueno, hay unos que están hasta acostumbrados tanto a la sal que ya ni lo prueban, ¿verdad? Más si va a los taquitos, y ni sabe si la carne está salada, si le falta, pero usted ya, ¿verdad? Le echó ahí la sal. Entonces, imagínese, ¿verdad? Este mundo, las comidas tan ricas sin sal, ¿verdad que no? ¿Verdad? A ver, su pozole sin sal, a ver la barbacoa sin sal, a ver su salsita sin sal. No, hermanos, entonces es necesaria la sal. Amén. Es importante, es muy especial, ¿sí? Entonces necesitamos ser sal en esta tierra, si no el mundo está, pues, ¿cómo se dice? Sin sabor, insípido, ¿sí? Entonces, pues necesitamos, ¿no? Usted y yo somos, pues, esa sal, ¿amén? La sal, pues, purifica, ¿sí? Entonces, tenemos que vivir, hermanos, en esa pureza, ¿sí? La sal representa pureza, ¿sí? Vamos a leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y habla pues de pureza, de limpieza, de santidad, y recordar que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, está aquí adentro. Amén. Entonces vivamos en esa pureza, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? Y Primera de Pedro 1:15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, diga conmigo, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer esa sal eficaz en la tierra? Viviendo en santidad. Amén. No pretendamos, no podríamos ser sal de la tierra si no hay santidad, si no hay pureza, si no hay limpieza en nuestra vida y en nuestro corazón. Esto no puede ser, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos está diciendo: como aquel los llamó es santos, sed también vosotros santos en todo. Amén. En toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, en cualquier lugar donde yo esté, debo de vivir en santidad, en pureza delante del Señor. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga esté honrando y agradando el nombre del Señor. Amén. No solamente aquí en la iglesia, sino donde estemos, donde usted se desenvuelva, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, donde usted esté, debe haber santidad. Y entonces, si hay esa santidad, ese apartarme de lo que me puede alejar y contaminar de Dios, entonces puedo ser sal de la tierra.
Amén. De otra manera, pues no voy a dar ese sabor, ¿sí? ¿Está usted conmigo? ¿Sí? La sal, pues, da sabor a esos alimentos. Su principal uso en la cocina, pues, es hacer, ¿verdad? Realzar el sabor de los alimentos y mejora también la textura de ellos, ¿sí? La sal era valiosa, mucho, pues vimos, ¿verdad? En el tiempo antiguo, ¿sí? Y bueno, hermanos, tú y yo somos muy valiosos delante del Señor, ¿sí? Somos valiosos, ¿sí? Somos, pues, ese elemento, ¿verdad? Somos ese granito de sal importante en las manos del Señor para, hermanos, influir, ¿verdad? Para poder impactar este mundo. Amén. Dios está confiando en ti, Dios está confiando en mí para que seamos esa sal y podamos, ¿verdad?, cambiar las cosas en este mundo que lo necesita tanto. Está confiando en ti, está confiando en mí, en que vamos a llevar su palabra y vamos a hacer que las cosas cambien ahí donde tú y yo estamos. Amén. Que vamos a marcar la diferencia, que vamos a dar ese sabor y ese sazón a los que están a nuestro alrededor. Amén. Debemos ser esa influencia para que el mundo pueda conocer a Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Juan 17, por favor. Juan 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros, dice aquí, si están unidos, van a impactar, ¿sí? Si están unidos, ¿verdad? El mundo va a creer, amén, que tú me has enviado. Entonces, hermanos, nosotros como sal tenemos que impactar, ¿sí? Influenciar en esta tierra, ¿sí? Somos ese condimento que da ese buen sazón, ese sabor a la vida. ¿Ha degustado usted un buen platillo? Un platillo rico, a ver, recuerde, o no sé lo que a usted le guste más, ¿verdad? Y que se lo ha saboreado y que lo ha disfrutado y dice, está en su punto, o sea, ni más ni menos, o sea, está rico, está perfecto, está sabroso, ¿sí? Y hasta le hacemos, y no nos lo queremos acabar, ¿no? Así como que, qué rico está esto, ¿verdad? Y bueno, así debemos ser tú y yo, ¿sí? Y todo esto es posible, ¿verdad? Esos ricos platillos, todo esto es posible por esa sal, ¿sí? Le repito, ¿verdad? Imagínese sin sal. Bueno, muchas personas por diferentes cuestiones, ¿verdad? De salud, pues les han quitado, ¿verdad? Pero imagínese, o sea, comer sin la sal, híjoles, ¿verdad? Pues no, estaría desabrido, ¿verdad? Y bueno, debemos de ser, hermanos, esa sal, y como cristianos, como hijos de Dios, debemos dar ese toque de sabor a esta tierra y a este mundo tan necesitado que está así, sin sal, desabrido, ¿sí? Entonces debemos de impactar esos corazones, ¿verdad? De aquellos que nos rodean, ¿verdad? Pues que tengan un buen sabor de boca, ¿sí? Con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra actitud, van a tener ese gusto, ¿sí? Usted ha probado buenos platillos y ha probado unos que, ¿verdad? Y hasta los calificamos, ¿verdad? No, de plano 6, ¿no? O no, de plano 0, ¿no? Ni alcanza ni un punto, ¿verdad? Hermanos, cuando tú y yo somos verdaderamente esa sal de esta tierra, dando buen testimonio, haciendo lo correcto, teniendo buena conducta, siendo ejemplo, estamos dando ese buen sazón, ese buen sabor, hasta huele rico, ¿sí o no? ¿Sí?
¿Se ha visto en los platillos así como huelen? Hasta usted se acerca, ¿verdad? Hasta los niños, los más chiquitos, ¿verdad? Les ponen un pan o algo y hasta se lo ponen así. ¡Qué rico! ¿Sí? Hermanos, que nuestra vida como sal en esta tierra, ¿verdad? Para los demás sea agradable. ¿Sí? Que dejemos un buen sabor de boca, amén, a su paladar con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestras palabras, ¿sí? Que a través de nuestra vida puedan saborear lo que es estar en Cristo, saborear las bendiciones que Dios da cuando estamos cerca de Él. Si nosotros no lo hacemos, ¿dónde lo van a buscar? ¿Dónde lo van a encontrar? No, hermanos, es nuestra comisión ser sal de esta tierra. Amén. Ser sal de este mundo. ¿Nuestra vida da un buen sabor de boca o deja un mal sabor? Agrio, amargo, ¿sí? Sin sabor o desabrido, desagradable. ¿Sí? Ahí analicemos nosotros, ¿no? Que hermanos puedan ver en nosotros pues la gracia de Dios, su amor, su misericordia, su perdón, su paz. ¿Sí? Que hermanos sabe que hasta nuestros rostros pueden denotar, hermanos, que el Señor está aquí en nuestro corazón. Amén. Que demos ese sabor, ese toque, hermanos, a este mundo, a esta vida, ahí donde usted y yo estamos. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que ser sal de esta tierra, ¿sí? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Qué actitud tienes? ¿Verdad? ¿O eres de los que ¿no? Llega el lunes, ¿verdad? Y todos tus demás compañeros que no conocen del Señor llegan bien optimistas y es lunes y vamos a echarle ganas, ¿no? Y el cristiano, el que debe de ser sal de este mundo, de esta tierra, llega sin ganas. ¿Sí? No, pues ahí viene, ¿verdad? Órales, ¿no? El que dice que Cristo es poderoso, viene todo ahí, ¿verdad? Triste, o vive amargado, o vive, no sé, hermanos, no. La sal le da sabor, amén. Le da ese buen sazón a ese platillo, hermanos. Demos ese buen sabor, demos ese sazón donde estemos, amén. Primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar, amén. Porque luego si andamos por fuera, ¿verdad? Tenemos amigos o aquí en la iglesia somos bien alegres, bien cotorros, y en casa también tenemos que ser sal y ser bendición. Amén. Pero hermanos, pues seamos esa sal que da ese sazón a ese platillo, ¿sí? Y bueno, también esta palabra de sazonar, ¿verdad? Yo busqué qué sazón. ¿Sí? Y bueno, lo utilizamos mucho para la cocina, ¿verdad, hermanas? Luego decimos, esa hermana o que la tía o que la mamá, tiene un buen sazón, ¿sí o no? Pero no me dejará usted mentir, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Las que tienen buen sazón, ¿verdad? Es porque ya tienen experiencia, ¿sí o no? Ya tienen experiencia, ya saben que hay que ponerle el ajito, el chilito, los condimentos, ¿no? Que el orégano, que la canela, y ya tienen experiencia. Mire, yo he aprendido mucho de algunas hermanas que pues ya están más grandes que yo, y pues yo pongo atención cómo lo hacen, ¿no? Y cuando dicen, no, yo hago el pollo así, le pongo esto y le pongo, y yo, ¿verdad? Oreja, ¿verdad? O si no, escucha, ¿y qué le pone? ¿Y cómo lo hace? ¿Y lo fríe y así es como uno aprende, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanas? Que, bueno, si usted es casada, ¿verdad? O jóvenes también que cocinan, ¿verdad? Pues ya, si empezó a cocinar hace unos años, ya no cocinamos como hace unos años, ¿o sí? Oye, no, pues yo ya no cocino, no, ¿verdad? Yo ya me rendí, no. Empezamos, ¿verdad? Pues aprendiendo, ¿verdad? La verdad es que no teníamos buen sazón al principio, ¿sí? Yo me acuerdo que pues yo empecé a cocinar ahí con mis hermanos y pobres, ¿verdad? Si hacía arroz pues era engrudo, ¿verdad? Y luego le ponía sal o luego no le ponía y ellos decían que estaba rico, ¿verdad? Pero yo, bueno, gracias, pero no, creo que no, ¿verdad? Y bueno, ya cuando me casé, bueno, sabía poquito, ¿verdad? Y ya fui aprendiendo poco a poquito, ¿no? En una ocasión a mi esposo le gusta mucho el atole
de maicena, ¿verdad? Y me dijo, hazme un atolito, ¿no? Y teníamos días de casados, ¿no? Y entonces yo, sí, claro, mi amor, ¿no? Y bueno, según yo seguí las instrucciones del sobre, ¿verdad? Pero pues yo no tenía experiencia, no tenía sazón, ¿verdad? Y entonces lo hice y pues, ay, hermanos, parecía eso gelatina. Y Dios mío, ¿no? Y mi esposo así de, uy, ese es el atole, ¿no? Y si lo cuelas, ¿no? Bueno, pues no bajaba nada. Híjole, perdón, mi amor, ¿no? Pues ya, no, pues no sirvió. Y bueno, ya le pregunté, ¿verdad? A su mamá, pues con más experiencia, oiga, ¿cómo hago el atole? Porque me quedó así, dice, no, es que no sigas las instrucciones del sobre, tú le tienes que poner más agüita. Ajá, ¿sí? Pero hermanos, ya tenía más experiencia y así vamos aprendiendo, ¿no? Yo con su mamá aprendí eso, qué condimentos, qué el ajo, que yo no sabía muchos nombres de muchos chiles, ¿verdad? Y así vamos adquiriendo, ¿verdad? Ese buen sazón. Amén. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque debemos de dar ese sazón, ¿verdad? Pero habla esta palabra de sazonar o buen sazón, habla de madurez. ¿Sí? Yo busqué la palabra sazón y dice palabra femenina que se refiere al gusto o sabor de los alimentos, así como el estado de madurez de algo o la habilidad de cocinar bien. ¿Sí? Entonces, hermanos, la sal también tiene que alcanzar, nosotros tenemos que alcanzar madurez. Tenemos que alcanzar ese buen sazón, sazonar. ¿Amén? Madurar. Si usted hace un chile, unas albóndigas, una sopa, pero si la deja ahí, ¿verdad? Nada más sirvió y ya le apagué, no lo sazonó bien. No está bien hecho, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a ir haciendo bien las cosas y madurar en lo que hacemos y dar ese buen sazón, ¿sí? Ese sazonar, ¿sí? Que hierva, que se sazone para que sepa rico, para que esté bien hecho, para que esté bien cocido. Amén. Entonces tenemos que madurar, hermanos, ¿sí? Como sal de esta tierra, tenemos que alcanzar madurez. Amén. Tengo madurez, entonces puedo dar ese buen sazón efectivamente en el mundo. Amén. Dice, ¿verdad? Solo anótelo, Hebreos 5:11 al 14, dice que aquellos que han alcanzado madurez, ¿verdad? El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Y usted y yo tenemos que alcanzar ese buen sazón, ¿sí? Sazonar bien, hacer bien las cosas, aún en nuestras palabras, ¿sí? Vamos a ver, por favor, Colosenses 4:5. Es decir, si gusta buscarlo. Colosenses 4:5. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Y cómo dice, hermano, ahí? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Sazonada con sal, ¿sí? Con sabiduría, con madurez, ¿sí? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Entonces vamos a ponerle, ¿no?, ese condimento, ese sazón a nuestra vida, ¿sí?, para los demás, en nuestras palabras también, ¿sí? Esto, ¿verdad, hermanos? Lo vamos a lograr solamente estando cerca de Jesús. Amén. Estando cerca de Dios como sus seguidores, como sus discípulos. Por eso, ¿verdad? Vimos ahí en ese versículo que Cristo se dirige a sus seguidores. Vosotros, amén, ustedes sois la sal de esta tierra. Amén. O sea, si me siguen, si están cerca de mí, podrán eficazmente dar ese buen sazón en esta tierra. Amén. Si no, va a estar insípido ahí, ¿verdad?
Y bueno, vimos también que la sal, ¿verdad?, se utilizaba para pues recordar ese pacto, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, hagamos ese pacto con el Señor, ¿sí? Ahora, humanamente hablando, físicamente, si usted, ¿verdad?, si hay un exceso de sal, ¿verdad?, en el cuerpo físicamente, pues puede causar daño o algunas enfermedades, ¿sí? Sin embargo, hermanos, bueno, aquí, ¿a qué se referirá eso? ¿Cómo podríamos aplicarlo, no? Hablando de nosotros como sal, hablando en lo espiritual, ¿sí? Bueno, hay referencias bíblicas, ¿verdad?, que se utilizaba la sal como juicio o destrucción, ¿sí? Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, ¿recuerda? ¿Verdad? Iba a haber un juicio, ¿sí?, en ese lugar, y bueno, le advirtieron a Lot, ¿sí se acuerda?, a su mujer, a sus hijas, les dijeron, ¿verdad?, miren, esta ciudad va a ser destruida por el pecado, ¿sí?, pero salgan, o sea, ustedes han alcanzado misericordia. Y fueron, fíjense, los mismos ángeles fueron, ¿verdad?, para sacarlos. Tal parecía, hermanos, que no querían salir de ese lugar, ¿sí o no? Cuando usted y yo leemos, ¿sí lo ha leído esta historia? Casi, de verdad, yo me imagino ahí a los ángeles, órale, porque hasta los apresuraron, ¿verdad? Y así como que no vaya a olvidar mi laptop, no vaya a olvidar a mis Nike, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Pero como que se regresaban, ¿no? Yo hasta me los imagino a los ángeles así como, ya, ¿no? Salgan, este lugar va a ser destruido y ustedes, ¿verdad?, pueden alcanzar salvación, vámonos, corran. Y entonces se les advierte, ¿verdad?, ahí a la esposa, ¿verdad?, y a ellos, salgan y no miren atrás, salgan, huyan, corran, ¿verdad?, dejen este lugar. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, esta mujer dice, ¿verdad?, ahí, esa historia que iba, pero entonces volteó atrás. ¿Por qué? Porque realmente no quería dejar ese lugar. Estaba cómoda, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un juicio en su vida. Dice que se convirtió en estatua de sal, ¿sí? Entonces ahí la sal fue, hermanos, ¿verdad?, utilizada para un juicio, una destrucción, ¿sí? Cuando el Señor en Lucas nos habla de su venida, ¿sí?, vuelve a mencionar esta situación de la esposa de Lot, ¿sí? Y entonces aquí en Lucas, en el capítulo 17, nos empieza a hablar de su venida, de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer, que va a haber juicio, que va a haber esto, que va a haber aquello, y entonces vuelve a mencionar esta historia, ¿sí? Entonces, hermanos, pues aquí, ¿verdad?, la sal también es utilizada, ¿verdad?, para ese juicio o destrucción. Dios tiene, ¿verdad?, un plan perfecto para cada persona, para cada ser humano. Entonces nosotros, hermanos, como sal de esta tierra, Dios nos utiliza para hablarle a la gente. Tú y yo como sal tenemos que hablarles, tenemos que proclamar las grandezas de Dios, tenemos que predicarles el evangelio tal cual, que un día el Señor va a venir y va a haber un juicio donde vamos a estar delante del Señor para que la gente sepa. Amén. Y entonces, hermanos, ¿verdad?, si aquellos que no quieran, que rechacen al Señor, entonces, hermanos, nuestra vida va a ser utilizada, ¿verdad?, para que el Señor les pueda decir, te advertí, te dije, conociste, pero tú no quisiste. Amén. Pero usted y yo cumplimos. Usted y yo somos esas atalayas que ve el peligro y avisa a la gente y le dice, mira, esto y es verdad. Y la palabra de Dios dice así, mira, Dios te ama, busca a Dios, acércate, arrepiéntete, ¿sí? Somos la sal de esta tierra. Amén. Hablemos de su amor, de su misericordia, de lo que Dios tiene. Amén. Porque, hermanos, Dios ha sido paciente. Vamos a hablar de su amor, de su misericordia, de su paciencia, pero hay que decirles, pero sabes, esa paciencia va a terminar un día. Y entonces el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. Amén. Y eso, ¿verdad?, a eso se refiere, ¿sí? Si ves el peligro, pues vamos a avisar, ¿sí? Dios nos va a usar para llevar pues ese mensaje. Amén. También podríamos aplicarlo,
¿verdad? El consumir demasiada sal, también podríamos aplicarlo a nuestra vida espiritual, que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Entonces tú nada más recibes y bueno, nos llenamos, ¿verdad? No, hay que dar también. Amén. Hay que dar lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Pero hermanos, ¿cómo podremos ser sal, verdad? Si vivimos separados del Señor, si vivimos haciendo lo que a Él no le agrada, si vivimos en pecado, pues simplemente no podremos ser sal, ¿sí? Vamos a Marcos 9:49, por favor. Marcos 9:49. Dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, ¿sí? Pero el 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado, dice, con sal. Sí, esto habla, hermanos, que como sal, ¿verdad? Todos seremos pasados por fuego, todos seremos purificados por el Señor, ¿sí? Vamos a hacer, ¿verdad? Como en ese sacrificio, esa ofrenda de sal, ¿sí? Dios va a permitir ciertas cosas en nuestro corazón para purificar nuestra vida, nuestro corazón, y vamos a ser pasados por fuego, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente podamos comprobar que somos esa sal de esta tierra, ¿sí? Anótelo, 1 Corintios 3:11, ya no vamos a ir ahí para no perder tiempo. 1 Corintios 3:11 al 15 dice que la obra de cada uno será probada, ¿sí? Y va a ser pasada por fuego. Hermanos, todo lo que tú y yo hagamos, ¿verdad? Será pasado por fuego delante del Señor, será probado, ¿sí? Si es verdad o no, si somos genuinos o no, si somos fieles o no al Señor, ¿sí? Y bueno, al soportar ese fuego, ¿verdad? Bueno, va a mostrar nuestra verdadera fe, nuestra verdadera fidelidad delante del Señor. Amén. El versículo 50 dice, buena es la sal. Amén. Cuando pasamos por fuego y permanecemos fieles al Señor, hermanos, a pesar de todo, ¿verdad? Podemos decir esto, buena es la sal, ¿sí? Porque permaneció. Amén. Buena es la sal. Dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y dice, tened sal en vosotros mismos. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿La sal puede perder su sabor? A ver, habrá diferentes opiniones. A ver, levante la mano quien diga que sí, que la sal sí puede perder su sabor. ¿Ok? Entonces todos los demás dicen que no o no saben, ¿verdad? No están que sí, que no. Pues déjeme decirle que hablando de la sal tal cual como elemento, la sal, ¿verdad? No puede perder su sabor, ¿sí? La sal no pierde sus propiedades, no tiene fecha de caducidad, ya que es un mineral no perecedero que actúa como conservante al absorber la humedad y evitar la proliferación de bacterias, ¿sí? No obstante, puede perder su eficacia si se mezcla con otras sustancias. Solamente así, ¿sí? Y eso, ¿verdad? Pierde de alguna manera ese sabor, pero no porque lo pierda totalmente, sino que se mezcla con otras cosas. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No te mezcles, eres sal, ¿sí? Entonces no pierde su sabor, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? A que se vuelve insípida, ¿sí? Bueno, pues se refiere, hermanos, a que, hermanos, no está cumpliendo su función por la cual fue creada, ¿sí?
La sal, ¿verdad? Está para darle sabor a las cosas, para dar ese buen sazón, ¿sí? Entonces, no es inconcebible que la sal pueda perder su sabor. Cuando decimos que pueda perder su sabor espiritualmente hablando, hermanos, es porque, hermanos, ha dejado de hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Tú y yo hemos sido llamados a poder ser sal en esta tierra y dar ese buen sabor y dar ese buen sazón. Pero si tú y yo no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida, y entonces podemos decir que somos insípidos, que hemos perdido el sabor, que hemos perdido el propósito de Dios en nuestra vida, y que hagamos lo que hagamos, ¿sí? No estamos cumpliendo, y entonces nuestra vida no es útil delante del Señor. No estamos cumpliendo el propósito, y podemos hacer muchas cosas, hermanos, pero si no estoy cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida, en mi vida, y no estoy dando sabor, ¿verdad?, a la tierra, hermanos, no puedo sustituirlo con nada, ¿sí? Porque yo soy sal, ¿sí? Dios me tiene aquí para dar sabor, y si no lo estoy haciendo, de nada sirve que haga otras cosas más, porque yo soy sal. Amén. Y a eso me llamó Dios. Y entonces, si no estoy dando sabor, si no estoy cumpliendo con mi función, ¿verdad?, no puedo sustituirlo con nada. Hagas lo que hagas, no servirá de nada, porque no estás cumpliendo o no estamos cumpliendo nuestra función, ¿sí? Dice una versión: la sal es buena para condimentar, pero si se pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? ¿Cómo podrán, una versión dice, cómo podrán ustedes devolverle el sabor? Si a usted le sale una sal insípida, ¿qué puede hacer usted por esa sal? Pues nada, dice, ¿verdad? Pues ya no sirve, ¿sí? Mateo 5:13 dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y desvanecer es, ¿verdad?, usado para referirse a un color que se atenúa gradualmente, sí, que se va borrando y disipando. A eso se refiere, ¿sí? Hermanos, el Señor hoy nos está advirtiendo, ¿sí? No es concebible que la sal pierda su sabor, no puede perder sus propiedades. Entonces hoy el Señor nos dice: vamos, recuerda que tú eres sal, ¿sí? Recuerda que tú tienes que dar ese sabor, porque si lo pierdes, dice, ¿cómo será salada de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo cumplirás el propósito de Dios en tu vida? Y mire, si se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y esto se refiere, hermanos, a que poco a poco nos vamos alejando de Dios, y poco a poco vamos perdiendo ese propósito y esa función por la cual tú y yo estamos aquí. Y a eso se refiere, ¿verdad? Va perdiendo ese color gradualmente. Se ha comprado una playera negra, se ven bien bonitas, pero ya con las lavadas, ¿qué pasa? Se va deslavando, se va desvaneciendo. Y Dios hoy, hermanos, nos habla a nuestro corazón y nos dice: ten cuidado, porque eso se va perdiendo poco a poco. No pierdas tu sabor, no pierdas. Es inconcebible que la sal pueda perder su sabor, ¿sí? Y bueno, también se refiere aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer que sea sal de nuevo? Dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Amén. Y hermanos, con esto termino, ¿sí? Si tú te vuelves insípido, si tú ya no das sabor, ¿sí?, nadie más, ellos les está diciendo: ¿cómo la haremos otra vez sal? ¿Cómo haremos que otra vez, verdad, tenga sabor? Los demás, está preguntando, ustedes no van a hacer nada por esta sal, ¿sí? Hermanos, los demás granitos de sal, ¿sí?, no van a hacer que tú tengas ese sabor, ese sazón. Eso, ¿verdad?, lo tenemos que hacer tú y yo en la búsqueda de Dios constantemente. Amén. Constantemente. Por eso el Señor aquí nos dice: tened sal
en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. La sal tiene una buena relación con Dios, ¿sí? Y por eso puede dar ese sazón, ¿sí? Eso rico. Llegas tú a ese lugar y los demás notan desde tu cara, desde tu expresión, gozo, paz, alegría, y dicen, ay, este es diferente, ¿sí? Algo tiene diferente, porque le ponemos sabor. Amén. Está ahí todos apachurrados, tienen problemas, tienen dificultades, no saben qué hacer, pero tú y yo llegamos a ese lugar, ¿verdad? Y está ahí la sopa sin sabor, ¿verdad? Pero llegamos tú y yo a ese lugar y entonces condimentamos. Amén. Damos ese sabor, ese sazón, porque la presencia de Dios está en nuestro corazón. Amén. Y dice, tener sal en vosotros mismos. Y hay paz, tenemos buena relación con Dios y podemos tener buena relación con los demás. Damos sabor a ese platillo. Amén. Hermanos, tú y yo somos ese granito de sal, ¿sí? ¿Estamos cumpliendo esa función? ¿Estamos cumpliendo con ese propósito de Dios en nuestra vida? ¿Dejamos un buen sabor de boca a los que nos rodean? Aquí, en la casa o donde andemos. Hoy el Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu grandeza, Señor, por tu misericordia, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, porque por medio de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos aconsejas, tú nos enseñas, tú nos instruyes. Señor, hoy tú nos dices que somos esa sal de esta tierra, Señor. Señor, que tu presencia esté en nuestros corazones para dar ese toque, Señor, ese sazón a este mundo tan necesitado, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gloria a ti, Señor.